Chicos, buenos días. El día de hoy es jueves 29 de mayo y bueno, vamos a comenzar con nuestras actividades del día de hoy de la asignatura de español. Empezamos a ver las clases anteriores, lo que son los textos. Vimos primeramente lo que son las notas enciclopédicas, lo que es la enciclopedia y posteriormente lo que son los textos expositivos. Dijimos que una enciclopedia es un conjunto de conocimientos, un conjunto de libros que me va a dar información acerca de un tema en específico. Dijimos también que la enciclopedia fue originaria de la época de la Ilustración, en lo que fue allá en Europa. Que recordarán ustedes que unimos un poquito lo que fue la clase de español con historia, diciendo pues que en la época de la Ilustración fue un tiempo en el que las personas pues empezaron a conocer diferentes temas, a darse cuenta que la iglesia pues no era todo lo que debía relacionarse con lo que era a su alrededor, que todo lo que pasaba con ellos a su alrededor, lo que eran movimientos de estrellas y muchas otras cosas, pues no era como la iglesia les decía que era solamente cuestión de religión, sino que bueno, se dieron cuenta, o más bien los ilustradores en esa época, pues les hicieron ver que todo también tenía una explicación científica. Y bueno, la enciclopedia entra en la historia porque bueno, los libros eran solamente algunas personas tenían el acceso a estas enciclopedias o a estos libros que les daban información sobre esos temas. Y bueno, los ilustradores fueron los que permitieron que otras personas tuvieran acceso a esa información, tuvieran acceso a esos libros. Y bueno, las enciclopedias eran ese compendio de información, ese compendio de conocimientos que se les fue otorgado. Conforme fue pasando el tiempo, pues se fueron generando más enciclopedias, se fue dando más conocimiento por las personas que ya empezaron a descubrir por sí mismos también las cosas, estudiándolos, etcétera. Y bueno, de ahí sale la enciclopedia. Ustedes en su casa habían hecho un ejercicio en el que buscaron una enciclopedia que tuvieran en su casa. Anteriormente, pues las enciclopedias las podrían encontrar en diferentes volúmenes, porque por lo regular son varios libros los que me van a dar la información. Y bueno, lo más seguro es que o como ustedes también algunos me mostraron, tienen enciclopedias de temas generales, o sea que tienen enciclopedias que me hablan tanto de español como de matemáticas, de historia, geografía, química, de muchas cosas, y otros tienen enciclopedias de temas en específico. Anteriormente pues se manejaban de esa manera, enciclopedias muy generales, porque bueno, antes no se tenía la posibilidad de buscar las cosas en internet y lo más factible y lo más fácil era buscar la información en estas enciclopedias. Ahora bueno, ya contamos con el uso del internet y de todos modos podemos encontrar estas enciclopedias a través de internet, solamente que un poco más reducidas. Y si se dan cuenta, si ustedes lo vieron, son enciclopedias bastante grandes, bastante amplias, que si nos ponemos a leerlos no nos alcanza el tiempo para terminarlos. Son bastante pesados e incluso algunas son difíciles de entender. Necesitas conocimientos previos para poderlos comprender. Vimos también que la nota enciclopédica es como un resumen de información que nos va a dar esa enciclopedia o un tema en específico de esa enciclopedia. Yo puedo tomar, por ejemplo, una enciclopedia de español y sacar una nota enciclopédica sobre el tema de la ortografía, o de cierto tipo de gramática o de uso de alguna letra, y puedo yo resumir esa información para hacer alguna nota, sacar lo más importante de ese tema para poder yo posteriormente exponerlo. Si ustedes se dan cuenta, muchas de esa información me sirve a mí para poder exponerlo. Ustedes me ponían bastante información que encontraron en esos libros, en esas enciclopedias, que bien les podrían servir para hacer una exposición. E incluso pueden sacar toda la información de la enciclopedia y sin ningún problema pasar y compartirla. Entonces son informaciones muy amplias que nos dan ese tipo de textos. Ya lo que hacemos en la nota enciclopédica, como les decía, es resumir la información, y ya sea que ponerlos, usar algunos recursos gráficos como imágenes, como gráficas, como tablas, etcétera, para resumir aún más la información y hacerla más fácil de comprender. También dijimos que algunos tipos de
de información que podemos obtener de las enciclopedias, o que la enciclopedia es un tipo de texto expositivo. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, yo puedo tomar información de ahí para exponerlo. El texto expositivo es aquel que me va a permitir a mí compartirlo con alguien más, que es lo que están haciendo ustedes preparando su exposición para el día de hoy, o lo que hicieron más bien. Los textos expositivos me van a permitir eso, compartir la información de ciertos temas en específico, y existen dos tipos de textos expositivos: el texto expositivo divulgativo y el texto expositivo especializado. El texto expositivo divulgativo es el que va a permitirme a mí compartirlo con cualquier persona, ya sea a través de revistas, ya sea a través de periódicos, ya sea a través de algún folleto, etcétera. Yo lo voy a divulgar, yo voy a permitir que la demás gente conozca, por lo cual voy a usar un lenguaje pues lo más amplio posible para que todos puedan comprenderlo. Entonces todo el mundo puede leerlo y comprenderlo. Y los textos expositivos especializados son aquellos que necesitas tener conocimientos previos de este tema para poder comprenderlo. Por ejemplo, se van a poner en revistas, por ejemplo, de medicina, y solamente a lo mejor yo lo puedo leer, pero me va a ser difícil comprender los términos que utilizan, porque bueno, yo necesito tener conocimientos de medicina para poder comprenderlo. Entonces esos son los textos expositivos especializados, los que van dirigidos a personas con los conocimientos para comprender esos temas, y pueden encontrarlos en revistas científicas o en enciclopedias, incluso de cierto tema en especial, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces eso fue lo que vimos las clases pasadas. Vamos a continuar todavía con estos temas. Vamos a ver hoy otro tipo de texto que me va a servir a mí, que puedo obtener yo de lo que son las enciclopedias, y bueno, vamos a ver de qué trata. Bueno, el día de hoy vamos a ver otro tipo de texto que me va a mí permitir compartir la información de un tema en específico. Ya vimos la enciclopedia, ya vimos los textos expositivos, que si se dan cuenta se relacionan. Entonces vamos a ver uno más, que es el texto de divulgación científica. Tiene que ver un poquito con lo expositivo y los textos expositivos especializados. Pero bueno, les dejo aquí un video que nos va a hablar acerca de este tipo de textos, y ya saben que regresamos para aclararlo.
conocimiento propio de la ciencia, pero a veces su lenguaje puede ser demasiado técnico. Los diccionarios y enciclopedias procuran acercarnos los conceptos de manera que podamos comprenderlos sin ser especialistas. ¿Qué materiales trajeron para investigar acerca de los animales? Yo traje una enciclopedia y un diccionario grande, de esos que tienen mucha información. Yo traje un libro sobre animales. Muy bien, es una buena forma de empezar buscar textos de divulgación científica. En las enciclopedias la información suele estar acompañada por ilustraciones o fotos que nos ayudan a comprender mejor lo que leemos. Si buscamos información sobre animales, una palabra del lenguaje específico sobre el tema es la zoología, la ciencia que estudia a los animales. Busquemos específicamente qué dice de los gorilas. Pongamos en contexto toda la información que tenemos sobre el tema. Mamífero primate, antropoide, que pertenece a la familia de los póngidos. ¿Cuántas palabras difíciles? Sí, se dice que comparten el mismo campo léxico, es decir, que gorila es la palabra clave para intentar descubrir el significado de las palabras que leerán ahora y que desconocen. Es importante que antes de leer sobre un tema en enciclopedias, piensen todo lo que ya saben sobre él, aunque sea poquito, los ayudará a comprender mejor. Mamíferos son los animales que nacen de sus mamás, como nosotros. También sé que tienen el cuerpo cubierto de pelos y que cuando son recién nacidos, la mamá los amamanta durante un tiempo. Bien, ¿vieron cuánta información en una sola palabra? Ya sabemos mucho sobre el gorila. Es el simio más grande de todos, ya que puede llegar a medir 2 metros y pesar hasta 200 kilos. Tiene la capacidad de trepar a los árboles y se alimenta de vegetales y frutos. Cuando se encuentra en el suelo es un animal cuadrúpedo, aunque se para en sus patas traseras para intimidar y golpear su pecho gritando. Vive en grupos de hasta 30 primates y son dirigidos por un macho anciano. Habita en la selva del centro y O de África. Claro, O quiere decir oeste. Ahora que terminaste de leer entiendo que cuando dice primate es como decir gorila. En la definición 2 dice guardaespaldas. Se dirá así porque algunos guardaespaldas son tan grandotes que se parecen a los gorilas. Muy bien, ¿cuántas palabras nuevas descubrieron? ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca del final. Ayer Martín me ofreció de regalo su iguana. Mamá dijo que antes de aceptar esa responsabilidad debería averiguar porque insiste en que debe ser difícil cuidarla. ¿Y pudiste investigar algo sobre el tema? Busqué en el diccionario y en una enciclopedia de animales que encontré en la biblioteca, pero no entiendo mucho. ¿Cómo hago para entender? ¿Dónde puedo buscar más información? Quiero que mamá vea que me estoy ocupando del asunto. ¿Sabes por qué no entiendes? Porque no conoces las palabras que usan los textos de divulgación científica. Yo ya sé que la iguana es un reptil. Sé bastante como para comenzar. Y como dice siempre la maestra, busco por orden alfabético y utilizo todo lo que ya sé para entender las palabras que usan los científicos. Recuerda que en cada párrafo puedes detenerte para ver si comprendiste la idea, ya que cada uno te dará información sobre un aspecto diferente de la iguana. Luego, los conectores te ayudarán a seguir leyendo y conectando las ideas de los otros párrafos. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365. Bueno, ya que vimos el video, se darán cuenta cómo es que se relaciona el tema de hoy con lo que hemos estado viendo. El tema de hoy son los textos de divulgación científica, y si se dan cuenta, pues tiene que ver también con las enciclopedias y los textos expositivos, porque de igual manera me van a dar información de temas en especial. Pero la diferencia es que los textos de divulgación científica me van a dar eso, información acerca de la ciencia, información de temas especializados. También por eso les decía que son parecidos o se refiere también a lo que son los textos expositivos especializados. Entonces me van a dar a mí información con la intención de acercarme a mí a la ciencia.
son textos que por lo regular tratan temas científicos y por lo mismo usan también palabras un poco más científicas, a pesar de que tratan de que la información, de que todas las palabras que usan, de que el lenguaje sea entendible, que sea, bueno, tiene que ser entendible, tiene que ser coherente, pero tratan de que sea entendible para todas las personas, sepan o no sepan de este tema. Pero bueno, fácilmente las personas que conocen del tema son los que van a consumir este tipo de textos. Pero bueno, yo puedo ir y comprar una revista científica para alguna investigación. El único detalle va a ser ese, que no voy a entender completamente todas las palabras que vienen marcadas o que están utilizando, porque por ejemplo si me da a mí el nombre científico de algún animal, pues no lo voy a comprender. O si me habla acerca de alguna palabra que necesito, o que más bien que me habla acerca de lo que es la medicina, pues tampoco lo voy a entender, o algún medicamento, o palabras sobre química o física. Entonces también para eso, pues para poder comprender bien lo que son los textos de divulgación científica, voy a utilizar también puedo comparar la información con lo que tienen las enciclopedias, puedo usar yo los diccionarios para poder comprender bien las palabras que están utilizando. Y bueno, habíamos visto ya cómo se llaman estas palabras que van a usar este tipo de textos. Lo habíamos visto anteriormente, pero bueno, se los repito. Las palabras que usan este tipo de textos, que normalmente no las utilizamos, sino que se utilizan para cierta profesión, o en este caso para cierto tema, son los tecnicismos, que son aquellas que, por ejemplo, los médicos utilizan y que solamente a lo mejor ellos entienden. A lo mejor yo puedo hablar con una persona que es doctor y me va a hablar acerca de una enfermedad y me va a hablar con palabras que probablemente yo no entienda. Y bueno, esos son sus tecnicismos, son las palabras con las que ellos se comunican entre profesionistas, entre doctores. También con los enfermeros. Puedo yo hablar con una persona, por ejemplo, que sea arquitecto, y me va a decir palabras que probablemente yo no entienda, que le van a servir a él para medir el espacio, para dar indicaciones a las personas que trabajan con él, y esos son sus tecnicismos. Por ejemplo, yo como profesionista, como psicólogo, puedo usar palabras como psique, como DSM-4, como estímulo, etcétera. Y probablemente hay palabras que conozcas pero no sepas su significado, o simplemente palabras que nada más las escuchas pero no sabes de a qué me estoy refiriendo. Entonces esos son tecnicismos que por lo regular son palabras que conocen las personas que se dedican a ese tema. Entonces los textos divulgativos de divulgación científica van a traer muchas de estas palabras, y bueno, puedo yo comprenderlas si las busco, por ejemplo, en internet, o las busco en un diccionario, o las investigo, ¿de acuerdo? Entonces existen varias formas de divulgar estos textos, de poder dar a conocer este tipo de textos, ya sea en periódicos. Hay periódicos también especializados, en revistas especializadas, en revistas científicas, como lo puede ser Muy Interesante, o incluso otras revistas, como les decía, las revistas especializadas en los textos expositivos, o incluso la que ustedes conocen muy bien, la de Muy Interesante Junior, es una revista con un texto de divulgación científica, nada más que en este caso va enfocada hacia los niños. Entonces no es cualquier revista que yo pueda ir a encontrar a la tienda de revistas, al puesto de revistas, tomo la que yo quiera y ya es un texto de divulgación científica. No, son revistas especiales. Ustedes de tarea lo que van a hacer es escribirme algunos ejemplos de estos tipos de textos de divulgación científica. ¿Dónde las puedo encontrar? Ya dijimos internet, periódicos, revistas, pero ¿cómo se llaman? Ya les dije yo el ejemplo de 2. Ustedes pueden ponerme si conocen más, o pueden ser ya sea nacionales o internacionales. No hay ningún problema, más que nada para que les sea más sencillo encontrarlas. ¿De acuerdo? Entonces espero que les quede claro este tema, chicos. En su apunte pues les voy a poner lo más resumido que pueda, lo más importante de este tema, para finalizarlo ya con el texto de divulgación científica. Y recuerden que de todos modos, cualquier duda que tengan pueden mandarme un mensaje vía WhatsApp, o a través de plataforma Zoom hacerme llegar sus
sus dudas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar, chicos, y que tengan un bonito día.